Vamos, vamos a dejar nuestras Biblias en el pasaje que hemos leído ahí en Lucas. Saúl introdujo bien este mes, ¿verdad?, que es de acción de gracias. Y todo este mes vamos a estar hablando sobre lo que significa ser agradecidos a Dios, pero también ser agradecidos los unos con los otros. Pero creo que todos vamos a coincidir que cuando éramos pequeños, nuestros padres siempre nos decían, ¿no? Cuando te dan algo tienes que decir gracias. ¿Qué se dice? O por favor. Justo esta mañana con Marco veíamos eso. Uno de nuestros niños nos pidió algo y lo primero que dijo eso. Y cuando se le dio lo que buscaba dijo gracias, y con Marco comentamos, eso ya no se ve. Ya no se ve mucho en nuestros días, lamentablemente. Lamentablemente ya no se ve. Pero creo, hermanos, que todos nosotros hemos por lo menos tratado de inculcar a nuestros hijos eso, que sean agradecidos, que sepan valorar eso. Pero también, si vamos a ser honestos nosotros mismos, incluso como adultos, necesitamos recordar esto. ¿Por qué? ¿Por qué a veces se nos olvida dar gracias? ¿Por qué? ¿Verdad? Tenemos un día festivo en el año aquí en nuestro país, Día de Acción de Gracias, y eso es lindo, eso es bueno. No todos los países en el mundo tienen eso, nosotros lo tenemos, ¿verdad? Pero ¿por qué es que se nos olvida? ¿Por qué tenemos que ser recordados? Y yo creo que muchas veces no es porque no seamos agradecidos, sino que estamos metidos en tantas cosas que simplemente damos por sentado lo que tenemos. Damos por sentado que vamos a dormir y amanecer con vida. Nadie te asegura que eso va a ser así, ¿verdad? Damos por sentado que tenemos un techo, una casa. Nadie te asegura que va a ser así. Esa gente en Valencia jamás pensaron que iban a perderlo todo, ¿verdad? Damos por sentado que tenemos una linda familia y gracias a Dios por ello. Yo pienso en estos amigos que le comenté ahí en Argentina, sus hijas deben estar ahora muy preocupadas, tristes por la situación del papá. Y a veces damos por sentado muchas cosas y nos olvidamos de dar gracias a Dios en primer lugar, pero también dar gracias a Dios entre nosotros, porque también eso es bueno. Y yo creo que este pasaje que hemos leído de una u otra manera nos ayuda a recordar esto, porque estos 10 leprosos, ¿verdad?, 9 se olvidaron de dar gracias a Jesús por la sanidad que habían recibido. ¿Cómo tú te puedes olvidar o cómo puedes tú pasar por alto esto tan grande sin darle gracias al que te sanó? Estarían tan locos de alegría que simplemente se les fue. Pero miren ustedes, queridos, que cuando nosotros pensamos en este pasaje en particular, tenemos que entender que la lepra, y la lepra de ese tiempo era la misma lepra de ahora, o sea que no hay ninguna diferencia. Para ponerlo de alguna manera gráfica, es cuando partes de tu piel se empieza a pudrir, ¿no es cierto? Y se les cae no solamente la piel, sino puede ser también los dedos y qué sé yo, la nariz, lo que sea. Pero entonces era una enfermedad bastante común y muy difícil de curar, si no imposible, en los tiempos del Señor Jesús. Miren ustedes que en la Biblia solo hay dos casos de leprosos que fueron curados, aparte de estos de acá de Lucas. El primero es Miriam, ¿no es cierto?, la hermana de Moisés, allá en Números 12, que medio que se burló,
cuando Moisés estaba liderando al pueblo de Israel, y entonces por eso es que le vino la lepra como un juicio divino, y ahí quedó. El otro personaje es un general sirio llamado Naamán, segundo libro de Reyes capítulo 5, que no sabemos por qué tenía la lepra, pero era una lepra muy, diríamos, visible, al punto que el profeta le dice, no, Dios te puede sanar si tú vas y te sumerges entonces en este río, ¿verdad? 7 veces, y así fue que este hombre lo hizo y quedó libre, quedó totalmente sano de esa lepra. Y aquí nos encontramos entonces con otro caso que nos dice el versículo 11 y 12 que leímos, capítulo 17 de Lucas, que Jesús entrando a una aldea, no sabemos el nombre de esta aldea, solamente sabemos que estaba entre Samaria y Galilea, le salen al encuentro 10 leprosos, que de alguna manera diríamos tampoco era inusual. Ahora, noten ustedes que estas personas con esta enfermedad solían agruparse entre ellos porque no podían vivir ni con sus familias ni en el pueblo mismo. La ley levítica prohibía que estos enfermos de la piel tuvieran contacto con otros para no, entre comillas, contaminarlos, en otras palabras, no contagiarlos. Por lo tanto, estos 10 leprosos eran una comunidad en sí, 10 personas que, debido a que estaban enfermas de la misma enfermedad, vivían juntos, pero a las afueras de la ciudad. Esta gente no podía cultivar terrenos porque no tenían propiedades. Esta gente no podían criar animales porque no podían hacerlo. Esta gente vivía de la misericordia, de lo que llamamos nosotros la piedad de otros, de sus familiares o de gente del pueblo, que salía de la ciudad, o sea, salía de las murallas de la ciudad y les dejaban la comida a cierta distancia para que ellos pudieran entonces de esa manera sobrevivir. O sea que entonces esta escena de acá no era una escena muy rara, más bien era una escena, si se quiere así, bastante familiar. Y nos dice el versículo entonces 12 y 13, al final del 12 dice que esta gente se quedó parada y de lejos gritaban, o sea, en voz alta llamaban a Jesús, diciendo entonces, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Aquí hay algo muy interesante que me llama la atención, hermanos. Miren ustedes que ellos seguramente ya habían escuchado quién era Jesús. Ya habían escuchado que era un profeta, era un rabino, era alguien especial, que tenía cualidades, dones de sanar gente. Porque esa era la fama que Jesús ya tenía. No solamente es la primera vez, ¿se acuerdan? Con el ciego Bartimeo también, ¿no? El ciego estaba en el camino y de pronto escuchó, porque no veía nada, escuchó que venía Jesús y él ya había escuchado de Jesús y también este ciego hace lo mismo, ¿no? Grita entonces a Jesús llamando la atención para que venga y lo atienda. Y lo mismo sucede con estos 10 leprosos acá. Gritan a lo lejos para que Jesús entonces los atienda. Y miren lo que dice, ¿no? Dice la palabra que en voz fuerte gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros. La palabra maestro acá llama la atención. ¿Y por qué llama la atención? Porque ellos usan una palabra que era más bien para dirigirse a lo que nosotros llamamos maestros de la enseñanza en lo que sería una escuela en particular. Los apóstoles en los otros evangelios, Mateo
Marcos y Juan no usan esta palabra para referirse a Jesús, sino usan la palabra rabino o rabí. Pero Lucas, que era académico porque era un médico, entonces Lucas sí entiende lo que estos leprosos estaban diciendo y le llaman entonces de esa manera, ¿no es cierto? Maestro, pero como cuando yo llamo a uno de mis profesores, ¿no es cierto? Maestro, no rabí. Y miren ustedes, queridos, que esto da una, ¿cómo llamaríamos? A nosotros nos da una idea general, clara, de el respeto que Jesús tenía con los de afuera. No solamente era un asunto de religión, no solamente era un asunto de un profeta callejero que pasaba por ahí, sino que Jesús tenía una reputación bien ganada. Y no solamente, diríamos, le llaman así, sino que ellos le dicen, Maestro, ten piedad de nosotros. A mí me llama la atención que a diferencia del ciego, ellos no le dicen, Señor, sánanos, o Maestro, cúranos. Porque eso hubiese sido lo primero que yo hubiera pedido. Curación, sanidad. Porque la lepra les había arrebatado todo, les había arrebatado no solamente su salud física, sino les había arrebatado su salud emocional. O sea, ellos se veían segregados. Les había arrebatado lo que era su salud social. No tenían amigos fuera de su comunidad. O sea, era gente que estaba totalmente desprotegida, totalmente. Y ellos lo que piden es piedad, no piden curación. Y a mí me llama la atención, hermanos, porque muchas veces, como otra vez Saúl lo dijo ahora en la mañana, a veces cuando nosotros oramos, tendemos a inmediatamente pedir cosas, sin agradecer primero. Y qué bonito cuando nosotros primero agradecemos a Dios antes de pedirle algo. En este caso, esta gente no le agradecía nada, pero reconocía que ese Dios o esa persona, Jesús, podía darles piedad, podía mostrarles piedad, misericordia, compasión, que solamente Dios indudablemente puede hacer. Pero miren entonces que luego dice versículo 14 que cuando Jesús los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. A diferencia otra vez del ciego y de los otros que el Señor sanó, en este caso el Señor no le dice, queden sanos. El Señor no va y los toca y le dice, ya están curados. Sino que el Señor le dice, y a lo lejos, porque no podían acercarse, porque Jesús estaba rodeado de sus discípulos. Y a lo lejos me imagino que el Señor también levantando la voz le dijo, vayan a los sacerdotes para que ellos entonces certifiquen que ustedes ya están sanos. Eso es básicamente lo que les dice. Eso es básicamente lo que les dice. Vayan a los sacerdotes. Los sacerdotes vivían también a las afueras de la ciudad, porque los sacerdotes eran como una élite especial. Y ellos tenían, vamos a decir así, un lugar donde vivían todos juntos. Y es ahí entonces que fueron estos leprosos, porque los sacerdotes eran los únicos que podían certificar que ellos habían quedado sanados, curados, y que ahora podían reintegrarse a la sociedad. En ese tiempo, ¿verdad? El sacerdote, el rabino, tenía esa facultad, no solamente religiosa, sino también social, por eso que los manda ya. Y luego dice el pasaje, y la Nueva Versión Internacional y también la versión 95 de la Reina Valera dice, y mientras ellos iban de camino, ¿qué cosa? Quedaron limpios. Ahora, esto es una cosa impresionante. El idioma griego tiene
no solamente tiene presente, pasado y futuro en los tiempos del verbo como lo tiene el castellano. El idioma griego tiene muchos más tiempos, que no voy a entrar en gramática porque imagínense, si no, en Vicky se va a poner más nerviosa todavía. Ahora, pensando en el examen, no. Pero hay un tiempo que se llama tiempo aoristo. Olvídense el nombre. Pero esto significa un tiempo en el cual es una extensión de tiempo, valga la redundancia. Y en ese momento, que no es ni pasado, ni presente, ni futuro, sino es continuo, algo sucede. Aoristo. Aquí no estamos hablando de inteligencia artificial, ni de nada, solamente esas son cosas de los idiomas que nosotros no podemos entender porque no lo tenemos en nuestro idioma. Por eso es que, por ejemplo, la Reina Valera del 60 traduce y ellos quedaron limpios. Fueron y quedaron limpios en pasado. Y otras versiones, tanto en inglés como en castellano, hablan así. Pero algunas nuevas ya traducen eso. Y mientras ellos iban, en ese tiempo, en algún momento de ese tiempo, ellos quedaron sanos. Y cuando se dieron cuenta, ya estaban sanos. Impresionante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ni ellos mismos supieron cuándo la lepra se les fue. Yo imagino que mientras ellos corrían, uno de ellos miró al otro y se dio cuenta que su rostro estaba limpio o sus manos estaban limpias. Y me imagino que ahí se detuvieron, se pararon y empezaron a verse y le dijeron, pero ¿qué pasó con tu cara? Con tus manos. Y se miraban y ya no había nada. Habían quedado limpios mientras estaban corriendo para mostrarse al sacerdote. Pero lo otro interesante es que si estos 10 leprosos hubieran dicho cuando Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes, si alguno de ellos o todos ellos hubieran dicho, pero el maestro está loco, todavía ni nos ha sanado, ¿qué vamos a ir a mostrarnos? ¿Para qué vamos a ir a los sacerdotes? Si todavía tenemos lepra. Si alguno de ellos hubiera titubeado, si alguno de ellos no hubiera obedecido, se quedaban leprosos. Así de simple. Se quedaban leprosos. Y es por eso que la palabra, yo creo que, ¿verdad?, nos enseña a nosotros, hermanos, que en la obediencia al Señor justamente está la fe. Tu fe no es una cosa ni intelectual, ni emocional, ni emotiva, ni nada de eso. La fe en verdad es un acto. Es un acto de la voluntad. Tú decides creer, tú decides obedecer. No es que te nace obedecer. No es que a veces cuando decimos, ¿no?, debes amar a tu enemigo y algunos dicen, pero no me nace amarlo. Es que la Biblia no habla de que te debe nacer, porque por naturaleza no nos nace eso. Hay que obedecer. Si la palabra dice, ama a tu enemigo, hay que amarlo. Y el amor entonces entra en acción. Y lo mismo acá. Ellos pidieron piedad, misericordia, y Jesús dijo, váyanse y muéstrense a los sacerdotes. Y ellos corrieron en obediencia y quedaron sanos. Quedaron sanos. Yo pensaba para mí mismo, hermanos, cuántas cosas yo habré impedido que Dios obre en mi vida por no haber obedecido a su tiempo. ¿Me explico? ¿Cuántas veces yo me habré quedado ahí sin correr,
simplemente porque no entendía lo que Dios me pedía. Y entonces yo mismo fui un obstáculo para la bendición de Dios. Y dice entonces la palabra, vamos un poquito más, ¿verdad? Versículos 15 en adelante, que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró su rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Acá hay algo que personalmente me conmueve mucho. Ya el apóstol Juan, escribiendo su evangelio, había dicho que Jesús vino a la tierra, vino a los suyos, y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Otros evangelistas dicen que Jesús entraba a una aldea y la gente lo echaba a piedras, lo apedreaba o querían desbarrancarlo y matarlo, no lo recibieron. Y ahora acá encontramos prácticamente lo mismo. Aquí encontramos lo mismo. No es que esos 10 leprosos todos eran samaritanos, pero es muy posible que estaban mezclados. Habían judíos como habían samaritanos. Por alguna razón, Lucas se detiene a decir que era un samaritano o un extranjero. Porque, queridos, ser extranjero siempre ha sido casi una, ¿cómo llamaríamos? Como un hándicap cuando estamos en alguna nación extraña para nosotros. Yo he sido extranjero por más de la mitad de mi vida, mucho más. He vivido en 6 países. Así que ya se pueden imaginar si no conoceré las oficinas de migraciones. Y yo les conté, creo a ustedes, o no sé ni dónde lo conté, que una vez me quedé en un puente internacional entre 2 países. Porque crucé a pie saliendo de este país para el otro país. Y cuando llego a la frontera del otro país y presento mi pasaporte, me dicen, no señor, usted no tiene visa para entrar acá, entonces regrésese. Me regreso. Y cuando llego allá me dicen, señor, pero usted no puede entrar acá porque su visa ya se venció. Le digo, ¿y de dónde me quedo? Estoy en la mitad. Y me dijo, no sé. Y lo que yo tuve que hacer para no contarle toda la historia y el drama y ponernos a llorar acá todos juntos, es que me quedé sentado ahí en medio del puente, diciendo, ¿y ahora qué hago? No puedo entrar allá, no puedo entrar allá, ¿qué hago? Y pasó en ese momento, como era un puente de peatonal y de autos, pasa un Mercedes, todavía me acuerdo, negro, hermoso Mercedes, pasa por esas cosas. El chofer baja el vidrio y me dice, hey, muchacho, ¿qué haces acá? Yo le digo, no me dejan entrar en allá. Me dijo, ¿cómo? No, eso no me dejan entrar. ¿Pero por qué? Allá porque no tengo visa y acá porque tampoco tengo. ¿Pero tienes pasaporte? Sí, le digo, mi pasaporte está acá. Sube. Yo soy diplomático, así que conmigo entras. Y me hizo entrar. Si no, hasta ahora estaría sentado por ahí. Pero miren, hermanos, que no es la primera vez que el Señor habla de extranjeros, los samaritanos, que eran los mal vistos allá, porque era una raza mestiza, era mezcla de judíos con cantidad de otros pueblos de alrededor. Y Jesús aquí da otra lección. Los que se creían puros, los que se creían dignos, los que se creían que tenían el derecho de recibir todo de Dios, ni le dan gracias a Dios.
Pero este extranjero samaritano repudiado, rechazado, es el único que regresa para dar gracias a Dios. Y la palabra que se usa acá, ¿no? Dice, es el único que ha vuelto a dar gracias, dice Jesús. Y miren ustedes, hermanos, que una cosa es dar gracias y otra cosa es estar agradecido. Yo doy gracias cuando Tato me da, qué sé yo, una arepa riquísima. Y le digo, gracias Tato, y me la como. Pero ser agradecido es cuando tú tienes dentro de tu corazón esa, ¿cómo llamaríamos? Ese estado que no depende de que alguien te ha dado algo, sino que simplemente nace de ti para estar agradecido, para estar, si se quiere así, lleno, sabiendo que otros te han mostrado aprecio o te han dado lo que tú necesitabas. Y muchas veces nosotros estamos acostumbrados a decir gracias, damos gracias, 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 gracias. Y está bien, es lo que dijimos al comienzo. Pero gratitud es cuando tú sabes que en verdad Dios ha hecho algo en ti, que solamente las palabras gracias no alcanzan, sino que dentro de tu corazón hay algo mucho más profundo que te hace entonces expresarlo con todo tu ser. Este leproso volvió porque era bien educado a dar gracias, pero en verdad no estaba tampoco ni siquiera obligado. Los otros 9 ni regresaron. Pero obviamente ya en el corazón de este leproso había gratitud. Y es por eso entonces que se acerca a Jesús. Yo puedo dar gracias a un extraño, yo puedo dar gracias a cualquier persona que me dice, qué sé yo, me hace un favor o lo que sea. Pero gratitud es cuando tú tienes algo dentro de ti que te hace notar que sin eso simplemente como que tú estás incompleto. Yo tengo gratitud por todos ustedes, queridos. Y gracias por el día del pastor el domingo, por la tarjetita que ustedes llenaron. Gracias, y les di gracias a ustedes. Pero dentro hay gratitud en mi corazón. Porque me trajo a esta iglesia, los conozco y puedo servirles. Y eso va más allá de un simple agradecimiento. Eso va mucho más allá. Pero luego entonces dice Jesús, ¿qué pasó con los otros? ¿No fueron 10? ¿No fueron 10 los que fueron sanados? Y en el versículo 19 dice así, levántate, le dice al leproso que había regresado, vete, tu fe te ha salvado. ¿Se acuerdan que yo les dije al comienzo que ellos gritan piedad? Maestro, piedad. No le dicen cúranos, sánanos, sino piedad. Este leproso no solamente encontró piedad, sino salvación. Tu fe te ha salvado. Es como la mujer, ¿no? Que toca el manto de Jesús que estaba enferma. Y esta mujer, ella sí fue a buscar sanidad para su hemorragia. Y al final el Señor Jesús le dice, no solamente estás sana, sino que tu fe también te ha salvado. Y aquí la palabra salvación, hermanos, es esa famosa palabra, ¿verdad?, que implica integridad de todo. O sea, no solamente ya este hombre estaba sano físicamente, ya no iba a ser una persona marginada, sino también socialmente ya podía reintegrarse a la sociedad. Pero también era una persona que ahora podía ir al templo abiertamente y glorificar a Dios, así como lo había hecho
entonces cuando clamó piedad al Señor. Cuerpo, espíritu, alma, todo involucrado en la salvación. Y le dice a este hombre, ¿verdad?, que estaba postrado en la tierra, levántate, tu fe te ha salvado. Estamos en el mes de Thanksgiving y yo quisiera que podamos quizá concluir dando meditando en algunas cosas así concretas, ¿no es cierto?, de lo que significa esto para nosotros. Pero ¿cómo convertir nuestro agradecimiento en gratitud? ¿No es cierto? Esa sería la pregunta. ¿Cómo no solamente ser agradecido, sino tener el corazón lleno de gratitud? Creo que una primera acción debe ser, hermanos, que cuando das gracias, trata de ser lo más específico posible. Volviendo otra vez al ejemplo de la arepa de Tato, ¿no? Yo le digo gracias, pero otra cosa es que quizá yo privadamente le diga, Tato, gracias por esa arepa. En verdad estaba con hambre, gracias. Específico. ¿Me explico? No, ustedes en la tarjetita pusieron, alguno de ustedes puso eso, ¿verdad? Algunas cosas específicas en las gracias. Y eso como que llega. Sé específico. Particularmente ahora que vamos a tener la cena de Thanksgiving en casa, que sea un momento en que seamos específicos. Dar gracias a nuestra familia, pero por cosas concretas. Pero también creo que debemos a dar gracias con honestidad, porque si no lo hacemos con honestidad, entonces los otros se van a dar cuenta. En otras palabras, no ser auténtico es lo contrario a lo que sería un corazón lleno de gratitud. Solamente hacerlo porque todos lo hacen no nos lleva a ningún lado. Ser entonces honesto cuando damos gracias. Pensaba que cuando uno da gracias también públicamente es como fortalecer lo que estamos haciendo frente a otras personas. Si tienes la oportunidad de agradecer a otros públicamente, hazlo, querido. Hazlo. Yo pensaba, ¿cómo sería, no es cierto?, si quizá mañana cuando llegues al trabajo tú puedas así a tus compañeros o lo que sea, decirles gracias, mira, gracias por lo que hiciste por mí, bla, bla, bla. Una expresión así de gratitud públicamente. Creo que eso sería una cosa muy así apreciada por otros. Pero más si, por ejemplo, todo esto sería también algo que se convierte ya en un patrón en tu vida, un hábito en tu vida. No solamente por ser noviembre, sino como algo que siempre vas a hacerlo, ¿verdad? Ser agradecido para que tu corazón esté lleno de gratitud. Miren ustedes, y con esto quiero terminar, el hecho de venir a la iglesia es justamente una ilustración de todo esto. Venimos a la iglesia, queridos, en señal de gratitud a Dios por habernos dado una familia en la fe. Separamos un día o unas horas a la semana entre toda nuestra agenda llena, complicada, para estar juntos los unos con los otros, tener comunión los unos con los otros, cantar juntos, alabar a Dios juntos, pero también tener comunión con Dios juntos como vamos a hacer ahora con la Santa Cena.
Y todo eso porque nos nace, porque venir a la iglesia no es una obligación. Tú lo haces por gratitud a Dios. Tú lo haces por gratitud a Dios. Porque sabes que Dios te dio algo. Dios te dio la salvación, Dios te dio la vida, Dios te dio una familia. Tú lo haces por gratitud, no porque estás obligado a venir. Y cuando eso sucede, entonces tú gozas los momentos que estás en la iglesia. Porque eso es justamente lo que va, como diríamos, fortaleciendo tu vida y tu relación como familia, ¿no es cierto?, en la fe. Quiera Dios que este mes podamos todos poner estas cositas en práctica, recordar lo que este leproso hizo, ¿verdad?, de cambiar su agradecimiento en gratitud y que nosotros podamos hacer lo mismo. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y que el Señor nos dé en verdad un corazón lleno de gratitud al Señor.